Agosto de 1944, las fuerzas polacas sublevadas deciden que llegó la hora de rebelarse contra los ocupantes alemanes en Varsovia. La cercanía del Ejército Rojo, que se encuentra en la otra orilla del río Vístula, después de una asombrosa ofensiva lanzada contra la Wehrmacht en junio de ese año, convence a los polacos que llegó la hora. Sin embargo, lo que se conocería como el alzamiento de Varsovia sería duramente aplastado por tropas de las SS allí presentes, entre ellas las polémicas brigadas Kamiński y Dirlewanger, que estarían bajo el mando del teniente general de las SS Heinz Reinfeldt, un polémico oficial cuyas tropas, se dice, en apenas un par de días aniquilaron a más de 60.000 personas y destruyeron gran parte de esta ciudad. Pero, ¿quién fue Heinz Reinfeldt? Reinfeldt, nacido en 1903, tenía apenas 15 años cuando culminó la Gran Guerra. Desde luego, su joven edad no le permitió vestir el uniforme del ejército imperial alemán, pero sin lugar a dudas, los acontecimientos ocurridos en Alemania luego del término del primer conflicto mundial darían forma a su pensamiento político e ideológico. Con las revueltas sociales de los años 20 y la proliferación de los grupos paramilitares comunistas, Reinfeldt, de apenas 17 años, se une a los Freikorps. Estas unidades, compuestas por veteranos descontentos de la Gran Guerra, habían librado luchas callejeras contra los comunistas un año antes, en la llamada Revolución de Noviembre, y ahora se encontraban prestos para dar un golpe de Estado contra el recién formado gobierno de la República de Weimar. El golpe de Kapp, dirigido por el político Wolfgang Kapp y el general von Ludwig, terminaría en fracaso, pero ya esta situación acercó a Reinfeldt a ideas nacionalistas y a una aversión al comunismo. Reinfeldt decidió estudiar Derecho e ingresó a la Universidad de Jena en Turingia, donde, al igual que muchos otros oficiales de las SS, Heinz se volvió un asiduo participante de duelos de esgrima, lo que le dejaría muchas cicatrices en el rostro que él portaba con mucho orgullo. Para 1930, Reinfeldt ya había terminado sus estudios y completó la solicitud en el tribunal local de Jena y fue ascendido a juez. Hasta aquel momento, si bien Heinz Reinfeldt había estado en la órbita de diversos grupos nacionalistas y radicales, sería hasta 1932, con el inminente ascenso y popularidad de Hitler y el nacionalsocialismo, que Reinfeldt decide unirse como miembro de este. El camino hacia la Segunda Guerra Mundial vio el rearme alemán, la introducción nuevamente del servicio militar obligatorio en 1935. Reinfeldt se uniría también a las SS, donde completaría su entrenamiento militar. Sus superiores lo vieron con muchos dotes de liderazgo. Se decía que si Reinfeldt hubiera elegido entrar a la Wehrmacht, habría sido un excelente oficial de infantería. Mientras tanto, el mundo se iba acercando cada vez más al conflicto. Alemania en 1938 anexionaba Austria y unos meses más tarde exigía concesiones territoriales en los Sudetes checos de mayoría alemana. Las potencias aliadas, temerosas de arrastrar a Europa a otra guerra mundial, acceden a las exigencias de Hitler y, a cambio de no más demandas territoriales, se le entrega a los Sudetes. Pero un par de meses después, los nazis ocuparían el resto de Checoslovaquia y empezarían sus demandas sobre Danzig, en Polonia. El 1 de septiembre de 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Reinfeldt fue enviado temporalmente a servir en la Wehrmacht, donde con el rango de sargento demostró lo que se decía de él. Lideró a sus tropas en intrépidos asaltos que lo hicieron merecedor de ganar la Cruz de Hierro de segunda clase. En mayo de 1940, en la campaña contra Francia, la Wehrmacht arrolló a las fuerzas francesas y británicas. Reinfeldt volvería a ser condecorado, esta vez con la Cruz de Hierro de primera clase. El soldado Reinfeldt demostraba una capacidad de liderazgo excelente, pero también una sangre fría para ejecutar acciones temerarias. Con su unidad de reconocimiento lideró una incursión contra una batería de artillería francesa que pudieron capturar completamente intacta. Acto seguido, junto a otros soldados, pudo forzar la rendición de un coronel francés, 4 baterías de artillería y 2 batallones enemigos. Con ello permitió, en gran medida, el avance alemán sobre Dunkerque, y por estas espectaculares acciones, Reinfeldt recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro.
Su caso es bastante interesante ya que es uno de los pocos oficiales de las SS que consiguió sus medallas de combate sirviendo en el ejército. Además que en aquel momento, 1940, se entregue la Cruz de Caballero, la medalla más alta en el ejército alemán, a un suboficial, no hizo más que elevar su reputación dentro del ejército y las SS. Reinefard lucharía en el sector norte del frente oriental, en los combates más intensos de aquel primer año en la campaña rusa, hasta que por un caso grave de congelación sería retirado del frente y dejó el ejército en 1942 para ser enviado a las SS con el rango de coronel, donde asumiría el puesto de jefe de policía del orden. Pasaría los siguientes 2 años entre Checoslovaquia y Polonia, supervisando a la policía alemana y a los elementos de las SS ubicados en determinadas ciudades. Sin embargo, el acontecimiento que mancilló su carrera y lo convirtió en un criminal de guerra ocurrió el 1 de agosto de 1944. Durante los primeros días del alzamiento de Varsovia, las fuerzas polacas pudieron liberar la mayor parte de la ciudad en la orilla izquierda del río Vístula. 2 días después de que empezaran los combates, el general de las SS Erich von den Bach-Zelewski recibió el mando de todas las fuerzas alemanas en Varsovia. Siguiendo las órdenes directas de Himmler de aplastar sin piedad el levantamiento, su estrategia incluyó el uso de tácticas brutales contra los civiles de la ciudad, sean miembros de la resistencia o no, así como el despliegue de infames regimientos y brigadas de las SS. Entre ellas se encontraba la sádica Brigada SS Rona del coronel Kaminsky, la infame Brigada de Convictos de Dirlewanger, la Legión Azerbaiyana SS y elementos de la Policía Militar de la Wehrmacht y SS. Estas tropas serían encuadradas en 2 grupos de combate al mando de 2 oficiales superiores de las SS. El grupo Rohr dirigido por el general Gunther Rohr y el grupo Reinefard dirigido por Heinz Reinefard. Ambos grupos de combate fueron detenidos por el intenso fuego de las tropas de la resistencia polaca, poco después de que empezara su avance hacia el centro de Varsovia para su recaptura. Al no poder continuar, algunas tropas alemanas comenzaron a recorrer las casas cumpliendo las órdenes de fusilar a todos los residentes. Muchos civiles murieron en el lugar, pero otros murieron a consecuencia de torturas y agresiones sexuales. Las estimaciones varían, pero Reinefard declaró en su momento que hasta 10.000 civiles fueron asesinados en el distrito de Wola el primer día de la operación. La ciudad sería devastada casi en un 90% y en diversos sectores de la misma se cometieron ejecuciones sumarias. Finalmente, el alzamiento sería aplastado en octubre de 1944, dejando un saldo aproximado de casi 60.000 muertos. Dirlewanger, Rohr y Reinefard serían condecorados, este último con las hojas de roble para su cruz de caballero. Lo que siguió después para Reinefard fueron diversos mandos de cuerpos de ejércitos entre 1944 y 1945. Durante los últimos días de la guerra, Heinz Reinefard se rehusó a seguir las órdenes de Hitler de, como buen soldado de las SS, luchar hasta la muerte. Indicó a sus tropas replegarse de posiciones bastante amenazadas por el Ejército Rojo. Sería condenado a muerte por un tribunal militar alemán, sin embargo la sentencia no llegaría a aplicarse y se retiró al oeste con sus tropas, donde se rindió a los británicos. El gobierno polaco solicitaría la extradición de Reinefard para ser enjuiciado por los horribles crímenes que sus tropas cometieron en el alzamiento de Varsovia, pero dichas solicitudes fueron negadas. Estados Unidos y el Reino Unido se negaron a extraditar a Reinefard porque sería empleado como testigo en los juicios de Nuremberg. Aún así, en 1948, el gobierno de Alemania Occidental llevó a Reinefard a prisión, pero solamente por 2 años, ya que los cargos de crímenes de guerra en su contra serían desestimados. Además, con la escalada de tensión por la Guerra Fría, se requería a todos los hombres relevantes que hubieran cumplido labores de inteligencia en las SS. Esto incluso permitió a Heinz Reinefard seguir ejerciendo como abogado y, por increíble que esto pueda parecer, ser elegido alcalde de la ciudad de Westerland, y años más tarde llegaría incluso al Parlamento alemán. Recibió una pensión de general al jubilarse y finalmente murió el 7 de mayo de 1979 en su mansión. Pero como Reinefard pudo evitar sentencias mucho peores e incluso poder ejercer cargos públicos y como abogado en Alemania de posguerra.
Rainefar se presentó como un hombre honorable, como un comandante militar, no como un nacional socialista convencido de las SS. A primera vista no correspondía a la típica imagen de un criminal de guerra. La última tarea de Rainefar durante el conflicto fue la defensa de una fortaleza. Aquí él fabricaría su leyenda de cómo contra las órdenes de Hitler decidió abandonar el lugar. Más tarde se presentó como alguien que desobedeció al Führer y por tanto actuó de forma muy responsable. Con el comienzo de la Guerra Fría, el Servicio de Contrainteligencia Militar estadounidense se interesó por figuras destacadas del Reich alemán con experiencia en los territorios soviéticos. De este modo se obtuvo a Rainefar como informante y se le protegió, pero a finales de 1947 era bastante obvio que Rainefar no tenía demasiada información valiosa para los estadounidenses, y en segundo lugar era en gran medida responsable de los crímenes de guerra cometidos durante la represión del levantamiento de Varsovia. Entonces se decidió que por razones políticas era un poco tarde para enviarlo a la Polonia comunista. Incluso su proceso de desnazificación fue un mero trámite. En cada zona de ocupación los aliados evaluaban de qué manera llevar a cabo esta desnazificación y en qué categoría juzgar a cada persona. Había 5 categorías: principales culpables, culpables en menor medida, participantes pasivos y exonerados de cargos. Durante 1946 se reconocía la necesidad de que los aliados limpiaran la sociedad alemana de nazis. Cuando Rainefar compareció ante el tribunal en 1948, el ambiente era un poco diferente. Por ejemplo, para 1948 nadie sería catalogado en las primeras 2 categorías. Rainefar ni siquiera fue clasificado en la tercera, sino inicialmente en la 4ª categoría, es decir, participante pasivo. Apeló y finalmente fue catalogado en la 5ª categoría, o sea, libre de cualquier tipo de cargo. Esto le permitió volver a trabajar como abogado y dedicarse a la vida política. Había rumores de que algo pasó en Polonia, sobre todo en Varsovia cuando Rainefar estuvo ahí en 1944. Sin embargo, en una sociedad que buscaba mirar hacia adelante y olvidar los errores y horrores del pasado, no todos estaban interesados en saber qué fue lo que aquel comandante militar premiado con la Cruz de Caballero había hecho durante la guerra. Sin embargo, el documental Vacaciones en Sylt, elaborado en Alemania Oriental, acusaba con diversos documentos y testimonios a Heinz Rainefar de ser uno de los principales responsables de las masacres cometidas en el alzamiento de Varsovia. El gobierno alemán de Occidente catalogó el filme como propaganda, pero Hans Thieme, historiador militar y que de hecho también sirvió en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, escribió a la revista Der Spiegel. En esta importante revista política alemana, Thieme acusó a Rainefar y de hecho confirmó las acusaciones hechas en el documental. Este respetado profesor de la Universidad de Friburgo estuvo también en Varsovia como oficial. Era ayudante del oficial de Estado Mayor y escuchó con sus propios oídos a Rainefar decir que no había suficiente munición para matar a todos los civiles y prisioneros. Estas acusaciones y el documental no sirvieron para enviar a Rainefar de nuevo a los tribunales, pero sí lapidó su ascendente carrera política. Bien amigos, esta fue la historia de Heinz Rainefar, el criminal de guerra nazi que evadió la justicia y llegó incluso a ser alcalde de una ciudad. Hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de super gracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.